Seguimos acá en Más que Noticias. Tenemos en el piso al secretario de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jastuchenko. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien. Gracias Bienvenido por la al piso, bienvenido al programa institucional. Hermoso este proyecto de comunicación pública de Almirante Brown, así que nada, muy feliz de compartir este espacio con ustedes y con todos los oyentes, así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Quería saber cómo viene el trabajo relacionado a la UNAV acá en Almirante Brown. Sabemos que ya se egresó la primera camada de la universidad, digamos, de los egresados. Ya tuvimos una egresada en el piso que entrevistamos y nos contó un poco desde su lugar cómo fue su experiencia, pero queremos saber cómo viene el trabajo detrás. Bueno, sí, la verdad que no hay tal vez cosa más linda para una universidad que poder darle el título a un egresado, ¿no? Sí. O egresada. Digamos, ese hecho sintetiza todo el esfuerzo de la persona, pero también todo el desarrollo de una política, ¿no? De una política que tiene a la educación como un vector del desarrollo personal, humano, comunitario, social, y la movilidad social ascendente, ¿no? Es decir, la educación como un proyecto de vida y al conocimiento y a la información y a a la capacitación propia de la universidad como un bien social, como un bien público, que tiene que ser parte también de una redistribución, ¿no? Es decir, uno cuando habla de redistribución de la riqueza como modelo de desarrollo, también tiene que pensar que el conocimiento también merece políticas y acciones concretas justamente de redistribución, de socialización. No sirve el conocimiento en manos de unos pocos, sino el conocimiento como parte de un proyecto de planificación en donde es ese conocimiento el que posibilita un futuro mejor. Y la Universidad Nacional Guillermo Brown tiene una enorme misión, que es la de generarle oportunidades a vastos sectores de nuestra sociedad que tenían en la universidad lejos, o la veían como algo muy ajeno. Lejano, sí, como que tenías que ir a, no sé, a Avellaneda, Lomas de Zamora, como que nos recostaba a la gente de acá de Brown conseguir una universidad cerca, y cuando surgió esto, o sea, no lo podían creer. Lejano, Meli, en los dos aspectos, en el sentido simbólico, de no tener un lugar de pertenencia, digamos. Y lejano también geográficamente, por Exacto. El tiempo, sí. Que aparte cada vez es más, el tiempo que requiere el viaje por el crecimiento del conurbano. Claro. Y esta cuestión de la cercanía es justamente posibilitar que toda una nueva generación de nuevos universitarios en sus propias familias tengan hoy el título. O sea, nosotros le entregamos el título a ya unas 15 personas, todas de Almirante Brown y todas primera generación de universitarios. Terrible. ¿Y qué significa primera generación de universitarios? Que ni sus padres pudieron tener acceso. Habían tenido previamente. Entonces, eso habla de un proyecto a lo largo del tiempo que tiene que ver con justamente la movilidad social y un proyecto con un futuro mejor, ¿no? Esta aspiración que todos tenemos, que es que nuestros hijos estén mejor que nuestros padres y que nosotros, ¿no? Esta posibilidad de ir hacia adelante, ¿no? Eso es lo que caracteriza a las sociedades que apuntan al progreso, ¿no? Es decir, los que pensamos en una transformación tiene que ver con eso, es decir, con un futuro mejor que el que tuvimos, ¿no? Y bueno, por eso la universidad es parte de un proyecto de desarrollo. Excelente. No estamos ajenos, ¿no? Ignacio, bueno, hace muy poquitos años que tenemos acá en Almirante Brown una universidad nacional. ¿Podemos contar qué es la extensión en sí y cuál es el proyecto o el paradigma de extensión que se propone la UNAV para nuestra... Es muy interesante la pregunta. Las universidades tienen 3 funciones esenciales, ¿no? Uh-huh. Todas las universidades públicas tienen 3 funciones esenciales. La primera es la académica, la formación en el aula. La segunda es la investigación, esto es correr la frontera del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, es decir... generar conocimiento, saberes. Nuevo conocimiento, nuevos saberes, es decir, correr esa frontera de lo conocido hacia lo desconocido, ir avanzando. Eso sería la investigación. Eso es la investigación, y la tercera es la extensión, que uh-huh. es... La palabra extensión es esto, es la función de la universidad en su comunidad, en su territorio, en lo social, ¿no? Yo creo que la palabra extensión ha quedado un poco, de a poco va quedando obsoleta, felizmente, en el sentido de que no es solamente una institución que desde un lugar
se extiende hacia otro lugar. Es decir, desde un lugar que tiene un saber, se extiende hacia un lugar donde no hay un saber. Claro. Nosotros pensamos en un diálogo de saberes, en una ecología de conocimientos, en un intercambio de experiencias, en un diálogo, en una vinculación, y ahí me parece que es la palabra clave, que es un poco la cuarta función, que creo que en el siglo XXI las universidades tienen que ir hacia una vinculación tecnológica, una vinculación del desarrollo, que tiene fundamentalmente que ver con una agenda de compartida con actores por fuera de la universidad. Porque pensamos mal si pensamos en la universidad como la alta casa de estudios que generosamente, comillas, extiende su saber y su bondad hacia lugares ignorantes, vamos a decir. Incluso la idea de divulgación es otra palabra que quedó obsoleta, ¿no? Es decir, anacrónica. Divulgar implica, si miramos la palabra en detenimiento, la etimología de la palabra, como está conformada, habla de un vulgo. Divulgar implica que hay alguien vulgar, que no conoce, un ignorante, ¿no? Claro, como desparramar entre otros que no tienen el carecientes. saber, claro. Es el paradigma del déficit. Y nosotros pensamos que en realidad el conocimiento es un bien público que se construye, que aparte es provisorio. No hay nada más provisorio que el conocimiento. Digamos, la ciencia y la tecnología avanza permanentemente y lo que hoy creemos que es una verdad científica, mañana no lo va a ser, porque es propio de la dinámica de la ciencia y de la tecnología. Entonces, ese diálogo con la comunidad, ese diálogo con el territorio, esa extensión de la universidad en el afuera del aula, es decir, la universidad no se realiza solamente en las aulas, sino afuera del aula, ¿no? ¿Y cómo en el es territorio. eso? ¿Hay ya algún proyecto en marcha? Bueno, nosotros arrancamos con la universidad, ustedes saben, pusimos la universidad en funcionamiento a finales del 2019. Claro, muy reciente todo. Y después la agarró la pandemia, que fue como cómo reorganizarte con los docentes, los alumnos. Yo tengo una conocida que está en mitad de año de carrera y fue todo un tema por Zoom, entender cómo hacer por Meet, cómo estudiar. Fue todo un desafío. Terrible. Fue todo un terrible desafío. para ustedes también, digo, o sea, como universidad, que estaban como arrancando y como... Y el esfuerzo de los estudiantes pero duplicado. ni hablar, sí, era adaptarse a todo, Y de los docentes a lo también. nuevo, sí, ni hablar. Para nosotros fue una oportunidad porque no veníamos funcionando. También, digamos, las que venían funcionando, no sé, la Universidad de La Plata, la de Lomas, la que quieras, venían funcionando y tuvieron que transformarse en el camino. Nosotros estábamos a punto de arrancar y tuvimos que arrancar en el modo digital, en el modo virtual, etcétera. Sí. Y ahí comenzamos, digamos, con toda una tarea de cursos virtuales. Desarrollamos una plataforma virtual para hacer cursos y talleres desde el primer momento, siempre gratuitos. Hay algo que nos distingue como universidad, es que el 100% de las actividades de extensión son no aranceladas. Bueno, bien, porque otras universidades que son públicas las tenés que pagar. Uh-huh. Diplomaturas, hay diplomaturas destacadas que sí, que se pagan. Así que nosotros eso lo venimos sosteniendo como una forma también de acercar la experiencia de la formación a gente que tal vez hace mucho tiempo que no agarra un libro o no se pone en modo estudio, modo aprender. Y ese músculo hay que trabajarlo, ¿no? Esto que tenemos arriba, acá debajo de los auriculares, aquí en este momento, debajo del pelo los que lo tienen. Claro. Bueno, implica también una gimnasia y muchas veces la oportunidad de la experiencia de extensión implica también un darse cuenta que podés. Y eso está buenísimo, porque mucha gente que empezó con un curso de extensión de 2 meses, después no para y va por otro curso y ya en noviembre se anota para una carrera y se despierta. Una vez que encendió ese fuego, la máquina, le picó el bichito, ya sigue con otras cosas. No paras más. Ese fuego que es tan importante, ¿no? Que es el de querer más y más. Porque pasa por ahí, por ese motor. Entonces, y también adaptarte, creo que lo nuevo, hay muchas cosas, o sea, no es que te quedas con el título y que, no, o sea, me parece que siempre hay que superarse en más cosas. Y los cursos de extensión que arrancamos haciendo y seguimos desarrollando tanto virtual como presencialmente, parten muchas veces de demandas puntuales, es decir, de temáticas que tienen que ver con una salida laboral rápida o con algún problema de algún sector o con cuestiones de algún sector laboral, me refiero de actividad económica, que necesita formación. Suponte, los cursos de Excel son cursos que explotan, claro. Porque también son muy caros cuando uno va por alguna institución privada. Tenemos cursos vinculados a la administración, temas. Somos muy tecnológicos, el perfil de la universidad es muy tecnológico. Hoy la tecnología claramente es una variable
fundamental para el para desarrollo. La formación en cualquier área, ¿no? Sí, para el desarrollo nacional, te diría, ¿no? Claro. Para la economía, para el perfil laboral de las llamadas ciencias duras, que no es la manera de llamarlas, pero las que provienen de las ingenierías, de las tecnicaturas vinculadas a la matemática, etcétera, son muy requeridas hoy por hoy en la vida económica. Claro. Entonces, muchas de nuestras tecnicaturas, por lo tanto también muchos de nuestros cursos de extensión, tienen el perfil de lo que requiere, por ejemplo, el Parque Industrial de Almirante Brown, que es el segundo parque industrial más grande de la provincia de Buenos Aires, uno de los más grandes del continente, y que tiene una demanda de perfiles que nosotros como universidad estamos llamados a contribuir. Es decir, claro, cuando uno piensa en un modelo de desarrollo, nos podemos remontar al esquema de Jorge Sábato, aquel triángulo de Jorge Sábato, que en los años 70, Jorge Sábato, que no es el escritor, no es Ernesto, era un pensador, uno de los pensadores más significativos de los años 70, que junto a Oscar Barsaski, a Amílcar Herrera y muchos tantos, empezaron a pensar cómo la ciencia y la tecnología no eran algo ajeno al desarrollo de los pueblos, al desarrollo económico, es decir, vincular años 70, hoy en tiempos de inteligencia artificial uno diría, che, es algo obvio con celulares que son tal computadoras, cual. Pero ya en aquel momento se planteaba que los grandes países desarrollados, Estados Unidos, Europa, venían trabajando estrategias de vinculación entre el conocimiento, el Estado y la empresa privada, digamos, el sector privado. Ese triángulo de Sábato, ¿no? El Almirante Brown, de alguna manera, hasta la creación de la universidad, estaba incompleto. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las tres partes de ese triángulo? El Estado, la universidad y el sector científico-tecnológico y el sector productivo o empresario, ¿no? Claro. Sábato habla de ese triángulo que hay que vincular, donde lo importante son los lazos entre estos tres vértices. De alguna manera también Barsaski hablaba de cómo poner la universidad o el conocimiento que se genera en las universidades y que circula al servicio de las necesidades exactamente populares, ¿no? De la mayoría del pueblo. Y esta cuestión tan importante del modelo de desarrollo y del estilo, del estilo de desarrollo, el estilo tecnológico, dice Barsaski, ¿no? Nosotros no podemos importar, siendo Argentina o siendo Almirante Brown, si se quiere, no podemos importar lo que sirvió en otras geografías, en otras latitudes. Claro, tenemos que generar nuestro propio estilo de desarrollo. Desde la experiencia, desde lo que hay. Desde lo que hay, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra cultura, porque hay muchos modelos, mejor dicho, hay muchas formas del subdesarrollo o del mal desarrollo. Entonces, un error para el llamado mal desarrollo es querer importar recetas ajenas. Entonces, claro, qué mejor que una universidad como la nuestra, que nació del propio territorio, porque hay que recordar que fue Mariano Cascallares en etapa de campaña cuando en el 2013 se postulaba, presentó a diputados, cuando se postulaba como concejal, hicimos toda la movida en el territorio, porque era un sueño de la comunidad ir juntando firmas, de armar el proyecto en diputados, como decís vos, Meli, digamos, y todo ese trabajo que surgió de abajo para arriba, es decir, no es que en un escritorio de un ministerio, viste, X, revolearon una universidad y cayó acá, no, fue al revés, germinó desde la propia comunidad de Almirante Brown, que veía, por un lado, que acá al lado, relativamente cerca, la de Lomas, es la universidad más antigua del conurbano. Sí. Por otro lado, que justamente en estos, rondando el 2010, se generaron toda una etapa nueva de universidades. Fueron 19 las universidades de la generación del Bicentenario, así se llaman. Es verdad. Que se generaron. Y eso habla de toda una política, ¿no? Una política pública que justamente poner al conocimiento como un factor de desarrollo en el territorio. Muchas de esas 19 universidades fueron a parar al conurbano, porque es ahí donde está la gente. Es decir, las universidades tienen que estar donde está la gente. De hecho,